Dale, Daniel, nomás. Perdón, para los que no saben, bueno, hoy día vamos a hablar de melanoma en nuestra reunión de expertos y tenemos invitada a la doctora Erika Koch, que es oncóloga acá de nuestro centro y actualmente está completando su formación en cáncer de piel en el Princess Margaret. Así que tenemos una experta local e internacional. Entonces, muchas gracias, Erika, por darte el tiempo de compartir con nosotros. Yo sé que te escribo muchas veces para hacerte preguntas, pero estar acá, reservarte 1 hora, 45 minutos, yo sé que no es fácil. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación, Benja. Dale, Dani. Ya, entonces vamos a ver dos casos. Uno, un melanoma localizado, y el segundo es metastásico. Y la idea es que hagamos la presentación del caso y luego una discusión más que nada enfocada en los mismos casos clínicos. Entonces, el primer caso se trata de una mujer de 59 años, ECOG 0, previamente sana, que tiene factores de riesgo para melanoma como quemadura solar y más de 50 lunares en su cuerpo, que en mayo del 2022, en contexto de un neo desde el nacimiento que empezó a crecer y con sangramiento, consultó, se hizo una biopsia excisional que mostró un melanoma invasor nodular, Breslow 4, no ulcerado, sin permeación linfovascular y un margen más cercano a 2 milímetros. Un estudio de tabificación con TAC-TAP y resonancia sin diseminación. Así que en diciembre del 2020 se decidió realizar ampliación y linfonodo centinela, que no tenía neoplasia residual y tenía linfonodo 1 de un ganglio. Inguinal izquierdo con micrometástasis de 1 milímetro con compromiso extracapsular. Por lo tanto, era un PT3A, N1A, N0, etapa 3B. Se hizo el estudio además de BRAF que no estaba mutado. Así que en febrero del 2021 recibió radioterapia adyuvante 30 gay en 5 fracciones, y en abril del mismo año inició inmunoterapia adyuvante con pembrolizumab con la idea de completar un año. En octubre del 2021, luego de la dosis 10 de pembrolizumab, se hizo un PET que mostró aparición de nódulos discretamente hipermetabólicos a nivel del lóbulo hepático derecho, compatible con localizaciones secundarias. Así que la paciente se presentó en el comité en contexto de esta progresión hepática que se consideró irresecable, paciente asintomática, así que se inició nivolumab con ipilimumab. Y la paciente hasta la fecha está con enfermedad estable, en seguimiento con imágenes clínicas. Ese es el primer caso. Súper. Entonces, partimos con la discusión de este caso primero, yo creo, ¿o no? Sí, de acuerdo. Sí, de todas maneras. Súper. Bueno, no sé si quieres volver a la diapositiva anterior, Daniel. Yo creo que hay varias cosas acá de información clínica primero que quizás podríamos comentar. Por ejemplo, Daniel, ¿hay alguna razón por la que tú pusiste mayor de 50? ¿Por qué elegiste ese número? Sí, o sea, se ha visto que tener lunares nevos más de 50 es un factor de riesgo para el melanoma. Claro, exactamente. No, se llegó a ese número, en algún momento se consideraron 100 lunares, pero la verdad es que con más de 50 lunares ya se asocia a un riesgo mucho más aumentado de desarrollar un melanoma, en especial si algunos de esos han sido lunares atípicos. Y lo otro, ¿por qué es importante quemaduras solares y no solamente como la exposición solar sostenida en el tiempo? Sí, porque igual se ha visto que más que son las quemaduras, la exposición solar intermitente, la que le da más riesgo, un factor de riesgo a melanoma. Exacto. ¿A qué se asocia la exposición solar como continua en el tiempo, por decirlo así? Como queratosis, queratosis actínica. Otras lesiones por daño solar, claro, queratosis actínica. Exacto, Anita, son más que nada los otros cánceres de piel. El cáncer de piel escamoso y el vasocelular son los que se asocian a la exposición solar acumulativa en el tiempo, la que ocurre todo el año, pero las quemaduras solares, esa exposición solar intermitente, es la más asociada al cáncer de piel. Y por eso también siempre le preguntamos a los pacientes a qué edad fue la primera quemadura, porque también hay una asociación con la edad a la que partieron teniendo estas quemaduras solares. Otra cosa, si ustedes no tienen todavía la información molecular y saben que este paciente tuvo quemaduras solares, esta exposición solar, tu primer pensamiento es, ¿va a ser BRAF mutado o no va a ser BRAF mutado?
Perdona, Erika, no te escuché. Si es que no ha tenido quemaduras, o sea, si es que no tiene Si es historia de que exposición solar. en esta paciente con quemaduras solares, tú tenderías a pensar, ¿qué esperarías del resultado molecular? Tú puedes tener como una idea, no siempre es así, pero ¿cuál sería tu pensamiento respecto a qué te va a resultar el estudio molecular? Sí, tenía entendido que la exposición, las quemaduras solares se asocian con alteraciones moleculares, o sea, podría tener la mutación de BRAF presente. Claro, pero generalmente cuando hay mucha exposición solar, lo que se genera es el UV signature, que generalmente son muchas mutaciones, pero más que nada son mutaciones passenger, son como mutaciones que se acumulan, que se acumulan, que se acumulan, y por eso estos pacientes suelen ser, en la mayoría de los casos, BRAF no mutado, con una alta tasa de mutaciones, con una alta carga mutacional. En cambio, los pacientes que son BRAF mutados suelen ser tumores que se originaron en zonas no tanto fotoexpuestas, un poco como zonas más escondidas de la radiación solar, y el tumor no tiene característicamente este UV signature, que tiene como mutaciones bien clásicas, y ahí se genera esta mutación driver, en fondo, el BRAF, en una etapa como más temprana de la formación del melanoma. Porque si tú tienes un tumor BRAF mutado, esa es la mutación que predomina, no se acumulan tanto otras mutaciones, la carga mutacional es más baja. Pero esto no siempre se cumple, también hay pacientes que tienen daño solar, que tienen mutaciones que podrían favorecer el desarrollo de la mutación BRAF, pero la idea así como general es recordar que BRAF no mutados suelen ser en zonas no fotoexpuestas y que no tienen tantas mutaciones como el UV signature. Okay. Eso, súper. Dime. No, en el fondo era un poco como para ver la tipificación en estos pacientes, porque en ella se hizo un TAC-TAC y resonancia. ¿A ti te hubiese gustado tener un PET en este contexto o con el TAC y la resonancia de cerebro ya es suficiente? Sí, de hecho con el TAC basta, con la resonancia de cerebro siempre hay un poco más de discusión de a qué pacientes le pedimos la resonancia de cerebro. En general, para las etapas 3 en adelante sí se les pide la resonancia, pero el TAC es suficiente, me quedo súper tranquila con un TAC. El PET sí, yo sé que es ideal, pero es mucho más caro y la verdad es que no es necesario, no aporta mucho más, así que con el TAC estamos perfectos. Súper. Les quería preguntar, ¿qué opinan de los márgenes? ¿Se acuerdan cuáles son tu margen como óptimo de resección, en especial para este melanoma? Depende del espesor igual del melanoma. Si uno tiene un Breslow que es menor a 1 milímetro, creo que el margen es hasta 1 centímetro, y si ya empieza a ser mayor a 1 milímetro, sobre todo a 2 milímetros, es más de 2 centímetros el margen y yo voy hasta 2 centímetros. Sí, exacto, ese es el margen. Y otra pregunta, acá yo creo que fue un poco fácil la decisión, ¿cierto? De vamos a hacer un linfonodo centinela, pero ¿cómo deciden ustedes a qué paciente le hacen un linfonodo centinela? ¿Cuáles son los criterios? Al paciente que clínicamente no tiene ganglio positivo al examen físico. Y o la imagen es evidente. Perfecto, ¿y desde qué etapa en adelante? ¿O desde qué Breslow? Desde etapa 2 en adelante. Bueno, desde un melanoma T1B, desde más de 8 milímetros ulcerado o más de 1 milímetro ulcerado, ¿no? Ya se debería hacer un linfonodo centinela. Pero ¿por qué les pregunto esto? Porque en los comités de melanoma siempre van a ver la discusión de le hacemos el linfonodo centinela o no a pacientes que son etapas más bajas, a los melanomas súper delgados, los que son T1A. Entonces ahí siempre tenemos la discusión, ¿le hacemos o no el linfonodo centinela? Y la discusión va en cuál es la probabilidad de tu paciente de tener un linfonodo centinela positivo. Entonces, si la probabilidad clínica es mayor a un 10%, le vas a recomendar centinela. Si es entre un 5 y un 10%, vas a discutir con el paciente sobre el beneficio de hacer un linfonodo centinela, y si es menor del 5%, en verdad no le deberías sugerir. Entonces, ¿cómo llegas clínicamente a ese porcentaje para hacer o no la recomendación? Ahí voy con la pregunta. Ahí entiendo que hay como algunos, no sé si scores o nomogramas que se utilizan para esto, y donde incluye también la mitosis que tiene el paciente, que tiene como más de una
una mitosis o menos de una, o sea, creo que hay como dos henogramas, como uno australiano Sí. puede ser y otro no sé. Exacto, Anita. Entonces, ahí podemos ocupar dos nomogramas distintos, no sabemos cuál es mejor que otro, pero uno es el australiano y otro es el del Memorial Sloan Kettering de Estados Unidos. Y los dos ocupan variables clínicas, por ejemplo, la edad del paciente, pacientes que son más jóvenes tienen más riesgo, pacientes que tienen algunos subtipos, como por ejemplo el melanoma acral, entonces uno de estos melanomas, o sea, uno de estos scores, perdón, nomogramas, te preguntan por la localización. También otros incluyen si tiene permeaciones linfovasculares y las mitosis, como tú dijiste, y también te preguntan el Breslow. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, un paciente de 36 años con muchas mitosis, que tiene un tumor incluso no ulcerado y que tiene 5 milímetros de Breslow y te da una probabilidad alta de tener un linfonodo centinela positivo, entonces tú le vas a recomendar el centinela. Y estos nomogramas están online, son gratuitos, lo buscan así, nomograma del Instituto Australiano, melanoma, y te aparece, así que no cuesta nada hacer ese ejercicio. Súper. Bueno, entonces este paciente no tenía margen suficiente, obviamente en la biopsia excisional le hicieron hacer una ampliación, le hicieron el linfonodo centinela y tenía un linfonodo centinela positivo, esta fue una etapa 3A, y resultó ser BRAF no mutado. Entonces acá viene otra pregunta. No hay ningún radio-oncólogo conectado, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Radioterapia ayudante sí o no? Ya vamos a discutir de la terapia sistémica, pero ¿qué opinan de la radioterapia adyuvante hoy en día en melanoma? Sí, pues, o sea, es bien discutible y a mí me da la sensación de que ha perdido un poco campo con la inmunoterapia, sabiendo que la radioterapia tampoco tiene beneficio en sobrevida global, solamente en sobrevida libre de recurrencia. Entonces, yo creo que en ella, en este caso en especial, creo que era indicación más que nada de inmunoterapia, más que nada. Pero tiene un Sí. factor de riesgo importante que es el compromiso extracapsular. Entonces, quizás por eso se fueron la decisión de hacer la radioterapia adyuvante. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Ustedes seguramente algo han leído de que el beneficio de la radioterapia adyuvante es exclusivamente en recaídas locales. La sobrevía libre de recurrencia es la misma, porque sobrevía libre de recurrencia también incluye recurrencias a distancia, ¿cierto? Y la sobrevía libre de recurrencia y sobrevía global es la misma. Lo único que cambia es la recaída local, y la recaída local la puedes manejar con cirugía, por ejemplo, al momento de la recaída. Entonces, incluso los autores del estudio de la radioterapia adyuvante, del fase 3 más importante, dicen que en verdad no tienen claro el beneficio de hacer radioterapia adyuvante porque solo te cambia el manejo de las recaídas locales, pero ellos también observaron que los pacientes que tenían extensión extracapsular son los que más tienen riesgo de recaída local, pero no significa que en ellos tengan un beneficio en sobrevía, es solamente que tienen más riesgo de hacer la recaída local. Entonces yo creo que acá es muy importante la discusión con el paciente y decirles que en la era actual de las terapias modernas en terapia sistémica adyuvante, no sé cuál es el rol a futuro de la radioterapia adyuvante y yo creo que van en retirada cada vez más. Y ahí, Erika, la Sí. cantidad de ganglios es un factor para considerar en indicar la radioterapia adyuvante o... En este estudio que te estoy comentando de los médicos que investigaron radioterapia adyuvante versus observación, ellos pusieron esos números, creo que es un ganglio parotidio, un ganglio cervical, o 2 o más axilares, 3 o más inguinales, los tamaños, pero son los criterios de ese estudio clínico que mostró el beneficio en recaída local, pero es solo por eso. Lo otro que no comentamos Erika, acá, sí, Anita. No, porque tal vez tendría como rol en caso de que uno, no sé, tenga dificultad para ampliar los márgenes, el sitio donde está el melanoma, sí, como en esa opinión Sí, de radioadyuvante. pero eso es distinto, ahí estaríamos hablando de radioterapia adyuvante en el sitio del primario, y eso sí tiene algunos roles distintos, esto es en el sitio regional de los ganglios, y como tú dices, cuando no se pueden ampliar los márgenes, si el paciente quedó con un margen positivo, y otros escenarios clínicos que son, por ejemplo, el melanoma desmoplástico, en el cuero cabelludo principalmente, ese tiene un riesgo muy alto de recidiva local, así que en el melanoma desmoplástico también a veces se da radioterapia adyuvante en el sitio del primario, y lo otro que es el melanoma mucoso, de cabeza y cuello principalmente, tienen mucho riesgo de recidiva local,
Así que en este grupo también muchas veces se hace radioterapia adyuvante, pero eso es del sitio primario, no del el sitio regional de los ganglios. Perfecto. Súper. Después hay otra cosa que podríamos discutir acá, que también es punto de discusión con los cirujanos en los comités de melanoma, y es que tu paciente tenía un linfonodo centinela con una micrometástasis y se fue de radioterapia adyuvante. Pero, ¿qué pasa acá con la disección ganglionar versus la observación ganglionar? No sé si nos pueden comentar alguno de ustedes algo de eso. No sé si alguien quiere... O sea, si es que tiene ya un linfonodo positivo, entiendo que antes se hacía mucha disección ganglionar en el fondo, pero como que ahora la disección ganglionar tiene igual hartas complicaciones, más que un beneficio demostrado en sobrevida versus el tratamiento con inmuno que igual el paciente va a tener que recibir por ser etapa 3 y en el fondo ya tener compromiso con linfonodo. Entonces, creo que la tendencia actual me parece que es más a no hacer la disección ganglionar. Seguimiento. Claro. La razón es porque hubieron dos grandes estudios, uno alemán, el de Koch, y otro de los estadounidenses, el MSLT2, y esos dos estudios compararon los pacientes que tenían linfonodo centinela positivo, a quienes les hacemos disección ganglionar inmediata y quienes van a un seguimiento ganglionar ecográfico y clínico. Y lo que ellos vieron es que si tú esperas y haces la disección ganglionar al momento de la recurrencia, los pacientes tienen la misma sobrevida que los que hacen la disección ganglionar de entrada. Es decir, en muchos pacientes te puedes ahorrar una disección ganglionar porque quizás el paciente nunca va a tener una recaída local, especial ahora, como dices tú, que tenemos buenas terapias sistémicas adyuvantes. Pero, ¿por qué les saco esto a discusión? Primero, porque este seguimiento ganglionar ecográfico tiene que ser hecho cada 4 meses por los primeros 2 años y después cada 6 meses por los 3 años siguientes. En un hospital público, ¿ustedes cómo ven que haya un radiólogo especialista en seguimiento ganglionar ecográfico que pueda hacer este seguimiento cada 4 meses? O sea, generalmente no se puede, no tienes ese recurso. Entonces, si no vas a hacer el seguimiento ganglionar como corresponde, es mejor tratar al paciente y hacer la disección ganglionar de inmediato. Y el otro punto es que estos estudios incluyeron pacientes de varias condiciones favorables. Por ejemplo, la mayoría tenía solamente un linfonodo centinela positivo, la mayoría eran Breslow alrededor de 2 milímetros, con una metástasis nodal pequeña. Entonces, si tienes un paciente que tiene 3 centinelas positivos, quizás que tiene extensión extracapsular, que es un Breslow 4 ulcerado, quizás tampoco es la mejor idea sugerirle el seguimiento ganglionar ecográfico. Entonces, esas son todas cosas que discutimos cuando hacemos el comité multidisciplinario de melanoma, para que lo tengan en mente. Bien, entonces, hablemos un poquito, dime. Claro, no, si era más que nada para ver el tema de la adyuvancia en este paciente que tiene esta micrometástasis de un milímetro que la describían. Sí. En general, lo que yo estaba viendo es que ese es el corte como que está la controversia de si dar o no la inmunoterapia adyuvante, asumiendo que es una Sí. etapa A, no una etapa 3B como se leí. Exacto. Si quieres, coméntame qué pacientes incluyeron los estudios de adyuvancia, porque de inmunoterapia tenemos los principales estudios más modernos, ¿cierto? El de pembrolizumab y nivolumab, ¿cierto? Y para los BRAF mutados, el estudio con dabrafenib trametinib adyuvante. ¿Qué pacientes incluyeron los estudios de adyuvancia? ¿Incluyeron la etapa 3A? El Keynote, el 054 que usó Pembro versus placebo, incluyó etapa 3A, pero con micrometástasis, o sea, metástasis más de 1 milímetro. Perfecto. Este está ahí como en el límite. Así es. ¿Y el de nivolumab? El de Nivo... El de nivo no incluyó la etapa 3. Etapa 3B en adelante. Exacto, etapa 3B en adelante. Y el estudio con dabrafenib trametinib, ese sí también de nuevo incluyó la etapa 3A. Entonces, como bien dices tú, hay que considerar el tamaño de la metástasis nodal. Metástasis nodal menor a 1 milímetro no fueron incluidos en el estudio clínico y quizás no tiene rol indicarles inmunoterapia adyuvante. Ahora, etapa 3A, que sí cumple el criterio de 1 milímetro en el linfonodo. ¿Cómo fue el análisis de su grupo en el estudio de pembrolizumab? No sé si alguien se acuerda de ese resultado.
tengo entendido que en el fondo el análisis el beneficio fue para todos los subgrupos. Claro, el beneficio... Acá estaba viendo el forest plot, sorry, de ese, Sí. y claro, efectivamente en etapa 3A como que pasa la línea del no efecto, como que tiene Claro. igual el estimador puntual del beneficio, pero como son igual poquitos pacientes, es muy amplio el intervalo. Así es, como dice Anita, es más difícil interpretar los resultados de los análisis de subgrupo, pero el único subgrupo en el que no hubo una diferencia estadísticamente significativa fue en ese grupo de etapa 3A, y tanto cuando se analizaba por el TNM anterior y cuando se actualizaba por el AJCC8, en el fondo, la última versión. Entonces, etapa 3A es un poco más dudoso el beneficio de la inmunoterapia, y lo que les puedo decir, al menos de lo que se hace en el centro en el que estoy ahora, es que etapa 3A se discute con el paciente, los que tienen metástasis mayor de 1 milímetro. Se les dice que la inmunoterapia podría tener un beneficio, pero que no estamos seguros de que en verdad le vaya a aportar disminución en el fondo de su riesgo de recurrencia, que ya es muy, muy bajo, y que tiene bastantes efectos adversos, y que algunos efectos adversos pueden ser irreversibles, como podemos discutir también. Entonces, etapa 3A, discusión con el paciente, si tiene meta mayor de 1 milímetro. Etapa 3B en adelante, ya siempre les vamos a recomendar la adyuvancia. Súper. Perfecto. Si quieren, avanzamos. Eso. Bien. Entonces, este paciente, mala cosa, porque tuvo una recaída ya estando en inmunoterapia, ¿cierto? Entonces ahí podría haber alguna resistencia al inmuno. Y lo que quería comentar contigo acá, Daniel, que de hecho te lo comenté antes para que lo hablaras con tus compañeros, es que tú pones acá en la diapositiva progresión hepática irresecable. Entonces me llamó la atención hablar de irresecable o resecable de las metástasis viscerales en melanoma, porque sé que en otros tumores lo hacemos, ¿cierto? Especialmente en cáncer de colon, por ejemplo, porque los pacientes con la quimio metastásicos no se curan con quimioterapia, y la chance del paciente es llevarlo a la resección, ¿cierto? Pero en melanoma he visto cada vez más los pacientes se pueden curar con inmunoterapia. Hay pacientes que hacen respuestas completas y se curan. ¿Puedes hablar de que tienen metástasis hepáticas resecables? ¿Lo vas a resecar? Si es que son resecables, me gustaría que conversáramos eso. ¿Quién resecaría a un paciente que tiene, por ejemplo, metástasis hepática en 12 minutos? Vamos a hacerle cirugía de entrada y después vamos a seguir con la inmuno. Vamos a hacer la inmunoterapia primero, y si se achican vamos a ir a la resección porque los queremos dejar R0 a toda costa. ¿Qué hacemos? No sé si alguno de los otros becados quiere comentar. A mí, bueno, también elegí el caso por eso, porque me pareció bien llamativo el manejo que están haciendo. De hecho, no lo puse acá, pero está en seguimiento el paciente con los cirujanos de hígado, en el fondo viendo cómo se controla, si está la enfermedad controlada, para ver si en algún momento es candidato a cirugía de las metástasis. Pero tengo entendido que el criterio y lo que están buscando es control de enfermedad, en el fondo que la enfermedad se mantenga estable tanto en el hígado como en el resto del organismo, como para plantear en algún momento ver si es candidata a cirugía. Claro, pero no es un concepto que yo por lo menos tenga como que se operen las metástasis de melanoma, así como lo que está planteando en este caso. ¿Alguien más quiere comentar? De lo que he leído de este tema y de los 2 pacientes nomás que me ha tocado ver que se ha planteado la resección, es que en el fondo siempre tratan de sopesar la biología del tumor, si el tumor respondió o no respondió a la inmuno, si ha progresado o no ha progresado a la inmuno, pensando en que la resecabilidad le va a aportar en el escenario de un paciente si progresa la inmuno, de un paciente que no tenemos tantas otras alternativas para tratar. Eso yo creo que es importante. Y lo otro es que también va a depender un poco de la disponibilidad. Se hacen en escenarios en los cuales no está tan disponible la inmuno combinada. Se plantea a veces resecabilidad pensando en el control de la enfermedad para mantener al paciente libre de esa terapia. Claro, en general, en melanoma con metástasis viscerales no es un estándar hacer metastasectomías.
No hay ningún estudio randomizado importante que avale eso y en general no se hace porque el paciente que no está bien controlado con inmunoterapia, incluso ya sea con monodroga, el paciente que no está respondiendo bien va a recaer en otro sitio. Entonces no tiene mucho sentido hacerle una metastasectomía si a los 2 meses va a tener metástasis en otro lado, en otro órgano. Entonces en general no se hace. ¿En qué escenarios particulares se podría hacer metastasectomía? Pero más que nada intentar hacer manejos locales, por ejemplo con radiocirugía. Pacientes que tienen, que tuvieron enfermedad estable con inmunoterapia, quizás por 1 año, por más de 1 año, y tienen una oligoprogresión, por ejemplo, un linfonodo, algo que sea fácilmente resecable, ok, resequemos esa oligometástasis, o eventualmente un manejo local con radiocirugía, por ejemplo, en una pequeña metástasis pulmonar, por ejemplo. Pacientes que tienen metástasis cerebrales, muchas veces sí, y en especial si son sintomáticas, cirugía, radiocirugía o eventualmente cirugía y radioterapia adyuvante al lecho quirúrgico, eso también es bastante típico, pero hablar de tratar de llevar al paciente a la resecabilidad en el hígado, por ejemplo, o en el pulmón, no, esto no se maneja como en cáncer de colon, por ejemplo, y la mayoría de los pacientes están teniendo muy buenos resultados con inmunoterapia en cuanto a control de enfermedad, así que incluso muchos tienen enfermedad residual, después de completar 2 años de inmunoterapia, se suspende la inmuno, los pacientes se observan y pueden estar años sin progresión, se consideran curados. Así que creo que hay que mirar a estos pacientes con otros ojos, como con más esperanza que con lo que uno mira un cáncer de colon, por ejemplo, que puedes contar menos con las respuestas a la terapia sistémica. Bueno, entonces a este paciente le y en ese dieron... sentido, cuando están con el pembro adyuvante o la inmunoadyuvante, el que sea, ¿tú los controlas la mitad del tratamiento o haces la imagen al final de completarlo? Sí, esa es una súper buena pregunta, pero el paciente se tiene que hacer imágenes de seguimiento igual como tú lo harías si es que no está en terapia sistémica. Y eso es controlarlo con escáner cada 4 o cada 6 meses. Ya. Sí, y eso lo haces durante el tratamiento, porque te puedes encontrar con un escenario como este, por ejemplo. Claro, porque el caso de ella en el fondo fue así, no estaba sintomática, fue solamente... Sí, hay que hacer la imagen de seguimiento y no se necesita hacer PET, basta con hacer escáner tórax, abdomen y pelvis, eso basta. Pero además, como no le resecaron los ganglios, esta paciente debería estar con seguimiento ecográfico clínico y ganglionar cada 4 meses también. Eso, súper. Sí, es que igual me queda la duda con lo del PET porque, bueno, entiendo que obviamente para nuestro medio va a ser súper limitado, pero probablemente vamos a tener posibilidad de hacerle PET a algunos pacientes en particular. Entonces, ¿cuál sería el paciente como que tú recomendarías con más fuerza hacerle un PET? Por ejemplo, estos que tienen algo de enfermedad ganglionar y que van a ir a adyuvancia, como para descartar, para tener como clara la magnitud de la enfermedad, porque me entiendo que claramente si es que ya tiene lesiones metastásicas no tiene sentido hacerle PET, pero a lo mejor en estos casos tendría más sentido o no hay ni una evidencia para eso. Yo creo que no, me basta perfectamente hacer un escáner de seguimiento y el PET lo guardaría para pacientes en los que, por ejemplo, están en una intención curativa y quedaste con una duda con el escáner. Por ejemplo, tienes un paciente con un melanoma mucoso de cabeza y cuello, va a ir a una cirugía extremadamente agresiva y en el escáner se veía un nódulo pulmonar que no quedaba tan clara la etiología, entonces hagámosle un PET porque queremos estar seguros de que vamos a ir a este tratamiento con todo, en especial siendo una cirugía tan mórbida. Pero los demás, para el seguimiento basta hacer un escáner de tórax, abdomen y pelvis y solamente guardar el PET para cuando en el escáner aparece una lesión que no te queda muy clara si es inflamatoria o no. Pacientes, por ejemplo, que cumplieron los 2 años de tratamiento con inmunoterapia, tienen enfermedad residual en el escáner, tuvieron, por ejemplo, una respuesta parcial, y tú quieres estar seguro que vas a suspender la inmuno después de 2 años, pero quieres estar seguro de que tu paciente no tiene enfermedad activa, entonces le hago un PET y evalúo la actividad metabólica de las lesiones residuales. Y te vas a encontrar que muchos de ellos no tienen actividad metabólica y eso se considera una respuesta completa en el fondo. Okay. Súper. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. En este caso me queda la duda me quedó la duda de cómo enfrentar a los pacientes que tienen metástasis, entre comillas, resecables de entrada, Sí. porque
en pacientes, por ejemplo, como el caso que planteaste tú, que tuviera una enfermedad fácilmente resecable en el hígado. El estudio de Nivo contaba esos pacientes como adyuvancia, entre comillas. Entonces, ¿cómo aproximarse al principio a estos pacientes que sí uno pudiera entrar a resecar? Sí, en teoría tu planteamiento tiene que ser, paciente que es metastásico tiene que partir terapia sistémica. Y tú no vas a retrasar el iniciar la terapia sistémica porque quieres ir a resecar esa metástasis hepática. Es cierto que el estudio de nivolumab incluyó pacientes con etapa 4 resecada, pero muchos de esos pacientes son, por ejemplo, que recayeron con una adenopatía a distancia y la resecaron en la cirugía y como les apareció el melanoma, por ejemplo, o pacientes que tuvieron metástasis cerebral única, sintomática, la resecaron y después partieron la adyuvancia. Incluyeron también muchos pacientes con recurrencia de enfermedad, que después de la recurrencia le partían la adyuvancia, pero son pocos, son súper pocos esos casos, son seleccionados con pinza, por decirlo así. Si tú tuviste un paciente metastásico que por alguna razón le hicieron la cirugía, le sacaron la metástasis, en el fondo ahora tiene que hacer la adyuvancia, es cierto, y ahí está R0 en teoría y tu paciente va a hacer adyuvancia. Pero el paciente común y corriente metastásico, aunque sea resecable de entrada, tú tienes que verlo como una enfermedad sistémica. El melanoma tiene muchas micrometástasis, metástasis durmientes a distancia en las suprarrenales, en los pulmones, incluso cerebral, y tú tienes que controlar la enfermedad con terapia sistémica. Y muchas veces te ahorras la cirugía, no es necesario. Súper. Bueno, esta paciente era BRAF no mutado, ¿cierto? Sí. Si hubiera sido BRAF mutado, yo creo que todos habrían tenido otra aproximación seguramente para esta como segunda línea en teoría, pero a este paciente no le quedan muchas opciones. ¿Por qué prefieres inmunoterapia combinada y no ipilimumab monodroga, por ejemplo? Claro, en metastásicos se vio en el estudio de Nivo-IPI que la mediana sobrevida era bastante superior la combinación versus las monodrogas, más de 70 meses, entonces eso es un dato como bien, un factor muy importante a considerar como a la elección de estos pacientes. Claro, sí, igual Anita. ahí me quedan dudas porque esta paciente, o sea, no estaba incluida en los estudios porque esta paciente estaba en adyuvancia con pembro, entonces progresó estando en adyuvancia con pembro y creo que igual esa es como, no me queda tan claro ese escenario si es que uno debiera probar nuevamente con otro anti-PD1, como que no sé si tiene mucho sentido, no he encontrado como que la evidencia sea tan clara como al respecto. Sí, acá es cierto, Anita, que no hay mucha evidencia, pero lo que sí tenemos de evidencia en segunda línea es pembrolizumab con ipilimumab, que es un estudio fase 2, un estudio chiquitito, pero que incluyó pacientes que fallaron a primera línea con anti-PD1 y también consideraban como primera línea, entre comillas, algunos que habían hecho adyuvancia con anti-PD1. Entonces, pembrolizumab con ipilimumab podría ser una opción, pero como ese esquema, entre comillas, se maneja menos, y nivolumab y ipilimumab es probablemente lo mismo, es muy estándar ocupar nivo ipi en ese escenario. Así que creo que son intercambiables. Y las tasas de respuesta son mucho más altas cuando se ocupa la inmunoterapia combinada en segunda línea versus cuando se ocupa ipilimumab como monodroga, que es como un 15% de respuesta nada más. Y como otra opción, pensando en ella como quimio más bevacizumab, taxol carbo bev, eso ya no se está usando. Igual lo he leído por ahí como la última opción de todo, ¿no? No se está usando. Las tasas de respuesta con quimio y sobrevida son bajísimas. Respuestas con quimioterapia, con suerte del 20%, bajas tasas de respuesta, quizás un poco más en melanomas mucosos, pero las respuestas son malas, mucho más tóxico, en verdad están desuso. Ya. Yo creo que lo que eligieron para esta paciente es un tratamiento de elección, de todas formas, y por suerte tiene enfermedad estable. Ahora, seguro lo leyeron también, pero nivolumab con ipilimumab, ¿saben algo de las dosis? ¿Qué dosis se ocupan? Sí,
el estándar, o sea, el estudio, el 067 era Nivo 1, 1 miligramo por kilo, y Ipilimumab 3 miligramos por kilo, pero después apareció el Checkmate 511 que los cambió, bajó la dosis del Ipilimumab a 1 miligramo por kilo y el Nivo 3 miligramos por kilo, y aparentemente son, o sea, lo que les pareció que eran iguales, en el fondo, las dosis con menor toxicidad. Claro, o sea, ese estudio lo diseñaron para ver la mejor tolerabilidad de la dosis, pero se encontraron con que no tenían menor, o sea que la efectividad parecía ser la misma. Y por eso es que es más estándar ahora ocupar Ipilimumab 1, Nivolumab 3, pero como eso no viene de un estudio hecho para esa dosis, en el fondo todavía se sigue usando mucho el IP3 Nivo 1. Pero ojalá con el tiempo podamos cambiar a que sea estándar Nivo 3 IP1, mucho menos tóxico y mejor tolerado. Súper. Bien. ¿Pasamos al siguiente caso? Pasemos al siguiente caso, o no vamos a alcanzar. Ya. Entonces, este es un hombre de 33 años, sano previamente, que en diciembre del 2020 consultó por un neo ulcerado en la región escrotal y asociada a neuropatías inguinales derecha. Se hizo la biopsia que mostró un melanoma ulcerado y se hospitalizó en enero del 2021 en contexto de un dolor lumbar. Tiene un estudio con resonancia columna, TAC-TAP, resonancia cerebro, que muestra metástasis pulmonares, ganglionares, óseas y cerebrales, tanto supra e infratentoriales, con compromiso del tercer ventrículo y ependimario. Y se hizo el estudio que tiene mutación de BRAF en B600E. La hospitalización lo vieron los traumatólogos, se realizó una fijación de columna en L1, y luego los radioterapeutas hicieron una radioterapia holocraniana tentada Gray en 10 fracciones. El paciente estaba en un ECOG 2 al momento de iniciar el tratamiento, que lo inició en febrero, inició dabrafenib con tramerinib. Y en abril se hospitalizó en contexto de un compromiso con ciencia. Se hizo una resonancia que mostró progresión tanto a nivel del sistema nervioso central como leptomeningia, y finalmente se plantea cuidados paliativos exclusivos y fallece el 1 de junio el paciente. Eso. Perfecto. Bueno, ¿se acuerdan lo que conversamos con el primer caso sobre la exposición a luz solar, la firma mutacional en el fondo de la luz UV? Y este paciente tenía un melanoma en una zona no fotoexpuesta y ustedes pudieron predecir cuál iba a ser el resultado molecular, ¿cierto? BRAF mutado. Súper. Bueno, acá da para conversar de primera línea. ¿Qué es mejor en primera línea? Dejemos un poquito este caso de lado primero y pensemos, paciente con enfermedad metastásica, melanoma, BRAF mutado. Esta es la pregunta de oro. ¿Con qué parto? Voy a partir con inmunoterapia combinada, y digo combinada porque para mí ya es el estándar la combinación, o parto con terapia target combinada. Claro, la idea siempre es partir con doble inmuno, independiente del estado mutacional de BRAF. Porque en el Checkmate 067 igual el análisis subgrupo de estos pacientes que tenían mutación de BRAF tuvo beneficio en sobrevida global mucho mayor a los estudios del Combi B o el Combi D, en el fondo que cuando vieron la combinación de dabrafenib con trametinib. Así que sigue siendo la primera opción doble inmuno. Y Diego, Juanita, ¿alguno de ustedes que quiera aportar algo más respecto a inmuno? ¿Por qué inmuno en primera línea y no terapia target combinada? Incluso monodroga. Igual uno apuesta... sorry. Que la sensibilidad podría perderse después en líneas posteriores de tratamiento. Podría disminuir la tasa de respuesta de la inmune. Lo otro es que uno apuesta a la curación de un subgrupo de pacientes, pues a los que están como en esa curva como de respuesta profunda y sostenida como por mucho tiempo, que en el fondo no es la opción si es que no es en primera línea según los estudios hasta ahora. Entonces creo que la inmune es como la que logra esa respuesta versus los BRAF, que es como una cuestión de tiempo, ¿no? Poder que el paciente progrese, como que siempre van a progresar al BRAF. Pasa lo mismo que los pacientes con GIST y con imatinib, ¿cierto? Que los estudios de adjuvancia imatinib partieron con 1 año, después 3 años, después 5 años, ahora no sé si ya van en 10, pero es lo mismo, tú sabes que cuando dejas de dar la terapia target, el paciente va a recaer, no son pacientes que se curen. Y hay estudios, por ejemplo, retrospectivos que juntaron todos los estudios de terapia target y todos los inmunos y hicieron una comparación, que era mejor darlo en primera o en segunda línea, y llegan a la conclusión de que inmunoterapia es mejor cuando parte en primera, en términos de sobrevida global.
Y también hay estudios ahora andando para estudiar la mejor secuencia, y algo ya salió publicado del Dream Secuencia, en el fondo la secuencia ideal, pacientes, por ejemplo, con nivo-IPI primero y dabrafenib trametinib a la recurrencia, o sea, perdón, a la progresión o viceversa, y les va mejor a los pacientes que tienen inmunoterapia en primera línea. Y no sé si entendieron todos lo que dijo Anita sobre las curvas, ¿cierto? Lo que decía Anita es que los pacientes que van a terapia target, tú sabes que la curva inmediatamente baja, ¿cierto? Que tienen una respuesta muy buena inicialmente, pero después la sobrevía decae. En el fondo no tienen resistencia primaria prácticamente al tratamiento y te vas a la segura en términos de una respuesta rápida. En cambio, la inmunoterapia tiene una resistencia primaria en algunos pacientes y no todos responden, pero a la larga la sobrevía es mucho mejor. Y por eso uno apuesta a dar inmunoterapia en primera línea, a menos que, y eso me van a contar ustedes con este paciente. Se necesite, o sea, igual ya entiendo que es cada vez más discutido porque la inmuno en la práctica real responden igual rápido los pacientes, pero a menos que necesitemos una respuesta más bien urgente. Este paciente, si estuviera, por ejemplo, en la UCI, con una metástasis de sistema nervioso central sintomática o algo así, quizás estaríamos más cercanos a darle terapia dirigida. Perfecto. Sí, como dices tú, pacientes que necesitamos una respuesta más urgente, porque ¿en cuánto tiempo tú esperas una respuesta con nivolumab y ipilimumab en metas cerebrales, por ejemplo? No sé si manejan algo los tiempos. O sea, antes se pensaba que era meses y entiendo que ahora es después de 3 semanas. Más cercano claro, o sea, a varias semanas. Como mediana, lo que reportaron en el estudio de nivo-IPI en metas cerebrales son como 2 a 3 meses mediana tiempo de respuesta, pero ya hay pacientes que al mes están presentando una respuesta, pero con las terapias target puede haber una respuesta en días, y es así de rápido, puede ser bastante impresionante. Y por eso también hay una estrategia que no está avalada por un estudio publicado, pero es la estrategia sándwich, que no sé si la leyeron en alguna parte, pero estrategia sándwich se está estudiando en un estudio que se llama Secombit, si lo quieren revisar después, pero el sándwich significa partir con terapia target por 2 meses para hacer esa inducción rápida en que tú no puedes arriesgarte que el paciente tenga una resistencia primaria inmuno, como podría ser este paciente. Después se les da inmunoterapia combinada, por ejemplo, hasta que el paciente progrese y después se vuelve a la terapia target. Y eso se llama esta estrategia sándwich. Y acá, por ejemplo, en el Princess Margaret la ocupan, y la ocupan en pacientes como este, precisamente pacientes que no puedes arriesgarte a tener una resistencia primaria, parten con terapia target combinada, y cuando el paciente está estable después de 1 o 2 meses de tratamiento, vamos a la inmunoterapia, porque sabes que es lo que eventualmente podría curarlo de la enfermedad o al menos mantenerlo vivo por más tiempo. Así que creo que es algo que no se puede hacer en Chile, quizás por las ISAPRES o no lo sé, no me voy a meter ahí las patas de los caballos, pero se está usando y se llama la estrategia sándwich. Pero creo que en este paciente eligieron súper bien de partir con la terapia target combinada. ¿Qué opinan de la tricombinación? Sí, perdón. Y como una cosa más práctica, como ¿qué consideraciones hay que tener antes de partir el dabrafenib con el trametinib? Como pensando en los efectos secundarios, obviamente él está en una urgencia, pero si estamos en un escenario como que no sea tan urgente y tenemos que hacer algo antes de partir, como, no sé, ver el tema cardíaco, quizás. Sí, esa es una súper buena pregunta. Los pacientes que tú le vas a partir terapia target, en un escenario como este, la partes, ¿cierto? No cabe duda que la vas a partir. Pero en un paciente que quizás tienes un poquito más de tiempo, o al menos te puedes dar el lujo de esperar un par de semanas, como es en adyuvancia, idealmente ten un electrocardiograma basal, porque puede haber algo de prolongación del QT, aunque eso es más con otras target, como el bemurafenib, por ejemplo. Ten un ecocardiograma basal, porque hay pacientes que pueden tener una reducción asintomática de la fracción de eyección. Idealmente tener siempre una evaluación oftalmológica basal, porque un porcentaje no menor de pacientes con los inhibidores de MEK hacen retinopatía, como por ejemplo retinopatía serosa, obstrucción de la vena de la retina, hay varias complicaciones oculares, uveitis también. Entonces, tener una evaluación oftalmológica basal es más que nada para comparar lo que se encuentre después, si es que el paciente empieza a reportar visión borrosa, que no es infrecuente, hacen edema macular.
Y después, por último, bueno, tener obviamente un perfil de pruebas hepáticas basales, porque algunos pueden hacer transaminitis, tener una CK basal, porque hay pacientes que también elevan CK de forma asintomática y cuando te lo encuentras después de la mitad del tratamiento no sabes si está haciendo algo cardiológico o era el basal del paciente nomás. Sí. Súper. Ah, perdón, y lo último, estos pacientes tienen que tener control dermatológico de forma más o menos regular, idealmente cada 4 o 6 meses, y por eso también se recomienda evaluación basal. Si bien los pacientes con terapia target combinada hacen muchas menos complicaciones en la piel que los pacientes que hacían solamente inhibidores de BRAF, igual hay que tenerlos con un control dermatológico, y son pacientes que van a hacer rash y al final igual lo van a necesitar. Bien. ¿Qué pasa acá con la radioterapia holocránea? Este paciente estaba sintomático porque yo entiendo que ingresó por dolor lumbar, pero no me queda tan claro la sintomatología de las metas cerebrales. Sí. Lo que en la ficha no lo describen en ningún lado. Aparentemente Ya. estaba asintomático, era el tema lumbar más que nada. Ok, entonces, ¿qué opinan de radioterapia holocránea o partirle dabrafenib trametinib? Entiendo que mientras se pueda, si es que se puede esperar el efecto de la terapia sistémica, hay que tratar de esperarlo. Este es un paciente que es un hombre joven, estaba funcional y pudiéramos llegar a curarlo, y la radioterapia holocránea, incluso con las técnicas nuevas, es tremendamente mórbida, y si es que incluso si es que tuviera metástasis supra e infratentoriales en este escenario, él tenía el compromiso de los ventrículos, entonces pudiéramos haber planteado una radiocirugía a metástasis exclusiva, si es que tuviéramos que controlarlo y evitarnos la radio holocránea mientras esperamos el efecto de la terapia sistémica. Así es. Yo creo que no conozco lo suficientemente el caso como para opinar respecto a cómo estaba el paciente en ese momento y por qué se tomó esta decisión, pero si el paciente en especial está asintomático de las metas cerebrales o si son síntomas manejables con una dosis baja, por ejemplo, dexametasona, evitar radioterapia holocránea en particular, porque incluso con técnicas modernas el deterioro cognitivo es un efecto secundario importante y este hombre tiene 33 años y con los tratamientos que tenemos actualmente podría haber tenido una sobrevida decente, así que creo que como dice Diego, dabrafenib trametinib pueda tener efecto en días, puede ser súper rápido y además inicialmente le podrían haber partido, seguramente recibió dexametasona, entonces ojalá si podemos evitar la radioterapia, evitarla, si había que hacerla de entrada, ¿qué hacemos? ¿Partimos de dabrafenib trametinib al mismo tiempo o esperamos primero radioterapia y después partimos de dabrafenib trametinib? Yo creo que se puede partir al tiro en la terapia target y, bueno, en realidad la radioterapia holocránea, si es que es solamente para este control de síntomas y todo, tampoco es algo que se demore mucho la planificación ni nada, entonces tal vez si está disponible en forma inmediata se puede hacer al tiro y luego partir la terapia, pero no me parece que no hay una contraindicación como de partir al tiro la terapia target mientras se... Sí, mira, algo que aprendí acá es que no hay que dar terapia target combinada con radioterapia, a diferencia del inmuno, y es que los pacientes con terapia target combinada y radioterapia hacen muchas más complicaciones, por ejemplo, fatiga y rash, bastante importante, entonces no se recomienda hacerlo de forma simultánea. Si le van a hacer radioterapia, es mejor hacer radioterapia primero y después partir la terapia target. Distinto es si el paciente está estable y le van a dar inmunoterapia, la inmunoterapia sí, y podría haber un beneficio incluso de la combinación, que quizás alguno de ustedes me pueda contar cómo se llama ese beneficio. El beneficio de la combinación. De dar inmunoterapia con radioterapia. ¿Qué hace la radioterapia que podría mejorar los resultados del inmuno? ¿El efecto abscopal? Exactamente. Exacto. O sea, se puede ocupar eso también. Ese es un beneficio extra. Así que inmunoterapia con radioterapia sí, pero terapia target con radioterapia no. No se los recomiendo. Ese es uno de los casos en los que no hay que usar la combinación. Erika. Bien, sí. Y estamos hablando de solo radio holocránea, ¿cierto? No, cualquier radioterapia, también radioterapia Ah. adyuvante en melanoma,
Ya. Por ejemplo, pacientes con melanoma mucoso, cavidad oral, que lo más probable es que tengan que recibir radioterapia adyuvante y que también les tienes que dar terapia target. Bueno, ese era un mal ejemplo porque es raro que sea BRAF mutado un melanoma de mucoso de cabeza y cuello, pero digamos otro ejemplo que tienes que dar radioterapia adyuvante, terapia target, se espera que la radioterapia termine y después, porque se potencian los efectos secundarios de la terapia target. Perfecto. Y esto no sé si lo van a encontrar escrito en alguna parte, es como experiencia clínica de mis tutores de acá y dicen que han visto complicaciones bien feas, cutáneas también. Así que Rita, y ahí tú, por sí. ejemplo, si por oportunidad le puedes partir la terapia target antes, ¿se puede como suspender, Sí. qué sé yo, unos días antes de partir la radio y después reiniciarla? O sea, De todas formas. Y una de las cosas que quizás no sabemos tanto manejar de la terapia target es que tenemos que saber cuándo interrumpirla, y la terapia target hay que interrumpirla si el paciente está con fiebre, si está con mucho rash, si hace determinadas reacciones secundarias, tienes que suspenderla, esperar que el paciente se recupere al menos por 48 horas y después se reinicia. No hay que tener miedo a interrumpir la terapia target por miedo a perder beneficio del tratamiento. El paciente no va a perder beneficio del tratamiento, es mejor hacerlo de forma segura, interrumpir, esperar 48 horas y reiniciar. Así que sí, en este paciente podrías haber partido radioterapia, terapia target. Si necesitabas hacer la radioterapia, se para la terapia target, se hace radioterapia, un par de días después se reinicia la terapia target. Super. Erika, y en relación, bueno, saliendo un poco de este caso, pero entre dar este tratamiento de dabrafenib con tremetinib versus inmunonivolumab solo, también siempre se va a preferir ahí la inmuno, ¿o no? Eso es lo que por lo menos tenía yo la idea. Sí, inmunoterapia combinada va a ser tu elección siempre que se pueda, pero en este caso en particular, que no nos queda muy claro la sintomatología neurológica del paciente, asumamos que estaba sintomático neurológicamente y que por eso le partieron la terapia target de entrada. Y por eso te decía que algo que se puede hacer, pero no sé si es factible hacerlo en Chile, es la terapia sándwich, de partir con terapia target por un par de meses, estabilizar al paciente y luego irte a la inmunoterapia combinada. La inmunoterapia combinada sí la usamos de entrada pacientes con metas cerebrales, pero particularmente pacientes asintomáticos, y si están sintomáticos tienen que estar en una dosis de corticoides baja, ¿cierto? Porque si no, te reduce el beneficio de la inmunoterapia. Okay. Súper. Creo que estamos un poco en la hora. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bien. Bueno, súper interesante los casos que elegiste, Daniel. Muchas gracias por preparar los casos. Muy interesante la discusión. Muy bueno. gracias, Erika. Bueno, no, yo feliz de ayudarlos. Cualquier cosa me escriben. Yo feliz. Ya, pues. Gracias. Cuídense, que estén bien. Muchas Chao. gracias. Chao. Saludos. Chao.